Elena era una moneda de cambio, su vida, prometida para saldar la deuda de juego de su padre, un hombre roto y sin esperanza. Él había sellado su destino con un sucio apretón de manos. ¿El precio? Su cuerpo y su alma, entregados a un hombre conocido por su crueldad implacable. Pero en la noche del pago, un hacendado serio y de mirada profunda salió de las sombras. El valor que él pagó no fue solo por la deuda, sino por una vida entera. El aroma de tierra mojada y desesperación impregnaba las paredes del humilde jacal de adobe y madera. Elena estaba encogida en su cuarto, pero las paredes delgadas no eran barrera para las voces que venían de la sala. Una baja y suplicante, la otra alta y cruel. La voz suplicante pertenecía a don Ramiro, su padre, antaño orgulloso y fuerte, ahora reducido a un eco patético, aplastado por las deudas de juego. La voz cruel era de don Ernesto el Chacal Vega, un agiotista y dueño de tierras vecinas, un hombre cuya reputación sombría se extendía como la noche allá afuera. Era conocido por no tener piedad, por llevarse todo lo que un hombre poseía, y hasta lo que no poseía. Elena apretó las manos contra sus oídos, pero las palabras cortaban la madera como cuchillos. «Ya no tengo nada, don Ernesto, lo juro», sollozó don Ramiro. «Ya se llevó los animales, la cosecha del año próximo. ¿Qué más quiere de mí?» La risa corta y sin alegría de don Ernesto le heló la espalda a Elena. «Todavía tiene una cosa de valor, don Ramiro, una joya rara que ha mantenido escondida». La sangre de Elena se heló. Ella sabía exactamente de qué hablaba. Desde la muerte de su madre, 2 años antes, ella era lo único que quedaba en aquella casa, aparte de los muebles desgastados y los recuerdos. Don Ernesto los visitaba, bajo el pretexto de negocios, pero sus ojos pegajosos nunca se desviaban de ella, evaluándola como un caballo de raza en subasta. «Mi hija no», el padre susurró, con la última pizca de dignidad. «Ella no forma parte del trato. Cualquier cosa menos ella». Don Ernesto gruñó. «Es demasiado tarde para elegir, mi amigo. La deuda es astronómica. O me entregas a la muchacha como pago y yo lo olvido todo, o me quedo con esta casa, esta tierra inútil, y aún te dejo en la cuneta con los huesos rotos, para que recuerdes nunca más cruzarte en mi camino». Se siguió un silencio pesado, donde Elena oía su propio corazón latir desbocado, un pájaro atrapado en una jaula de costillas. Se imaginó al padre, pálido, los hombros caídos bajo el peso de una elección imposible. Entonces, el sonido que ella más temía, el suspiro de derrota. «Está bien», murmuró él, la voz apenas audible. «Es suya». En aquel instante, el suelo bajo sus pies desapareció. Elena ya no era hija ni persona, era una mercancía, una pieza en una transacción sucia para salvar a un hombre que debió haberla protegido. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las derramó. Un frío cortante se instaló en su corazón, congelando el dolor y transformándolo en algo duro y afilado. El sonido de una silla arrastrándose y pasos pesados hacia su habitación la hizo sobresaltarse. Se encogió en el rincón más oscuro, el cuerpo temblándole incontrolablemente. La puerta chirrió, pero el verdadero golpe vino de dentro. Era don Ramiro, su padre, una figura pálida a la luz tenue de la lámpara de petróleo, con los ojos vacíos. «Elena», murmuró, la voz rota, «prepara tus cosas. Irás con el señor don Ernesto». Ella lo miró fijamente, el hombre que le enseñó a vivir, ahora un extraño. «¿Me vendiste?». La pregunta cortó el aire, fría como el hielo en el alma. Don Ramiro intentó justificarse. «Yo. No tuve elección, hija mía». Ella alzó la mano. «No digas nada. Simplemente no digas nada». Sin una palabra más, Elena tomó la pequeña bolsa, guardando un peine de madera de nácar de su madre, un libro de coplas y refranes antiguos, un rebozo de fiesta sin fiesta, movimientos mecánicos, levantando un muro de indiferencia contra el dolor. Don Ernesto la esperaba en la sala, una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos fríos. «¿Lista, mi querida? Largo camino nos espera».
Él extendió la mano hacia la bolsa, pero Elena retrocedió apretándola contra su pecho. Buscó a su padre por última vez, por un gesto, un perdón. Don Ramiro, sin embargo, fijó los ojos en el suelo, incapaz de mirar a la hija que había sacrificado. Con el corazón petrificado, Elena salió a la noche oscura, sin mirar atrás. El aire gélido de afuera era pálido comparado con la frialdad que la consumía por dentro. Junto al camino polvoriento, la carreta de mulas de don Ernesto aguardaba, pero no estaban solos. Una silueta alta e imponente se recortaba contra la luna. Mateo Guzmán, dueño de la vasta hacienda Los Milagros, conocido por su seriedad y por haber levantado las tierras de su padre. Respetado, temido, su rostro anguloso, marcado por el sol, pero eran sus ojos oscuros profundos los que guardaban historias incalculables. «¿Mateo?», don Ernesto preguntó sorprendido e irritado. «¿Qué haces aquí?». Mateo lo ignoró. Sus ojos se clavaron en don Ramiro, que se encogió, y luego en Elena. En ese instante, ella no vio evaluación ni codicia. Vio algo más, una sombra de lástima, un reconocimiento mudo. «Oí que andabas haciendo negocios, don Ernesto». La voz de Mateo, un barítono grave y tranquilo, hizo vibrar el aire. «Don Ramiro te debe mucho. Vine a saber el precio». Don Ernesto forzó una risa. «No es asunto tuyo, hacendado. Es privado». «Se volvió asunto mío en el momento en que involucró a personas». Mateo respondió, la calma ahora peligrosa. Sacó un sobre grueso. «La deuda exacta, intereses usurarios incluidos. Todo está aquí. Toma el dinero y déjalos en paz». Don Ernesto alternó la mirada entre el sobre y Elena, un destello de codicia y frustración en sus ojos. «El dinero no me interesa. Ya hicimos un trato diferente. La muchacha es mía ahora». Mateo Guzmán dio un paso al frente, su presencia tan imponente como una montaña. «La muchacha no es un objeto para ser negociado. Ella no se pertenecía a sí misma. Era una propiedad negociada a gritos. Tome el dinero, don Ernesto. Es mi única oferta». La frase, más que un ruego, era una orden irrevocable, tallada en piedra. Don Ernesto, acostumbrado a imponer su voluntad, sintió cómo la intimidación se volteaba en su contra. Ante la mirada inflexible de Mateo, ante los puños que se apretaban en silencio, su bravuconería se desvaneció como humo. Con un gruñido de rabia, el sobre fue arrebatado de su mano. «Se va a arrepentir, hacendado. Esto le va a salir muy caro». La respuesta de Mateo fue seca y sin vacilación. «Yo pago el precio de mis decisiones. Ahora lárguese». Don Ernesto escupió al suelo, lanzó una última mirada furiosa a Elena y se perdió en la oscuridad, dejando solo una estela de polvo y el chasquido lejano de su látigo. El silencio ahora ahogaba el aire, pesado como una losa. Don Ramiro, su padre, permanecía inmóvil en el umbral, una estatua de vergüenza. Mateo se volvió hacia Elena. El corazón de ella era un nudo apretado, confusión, un miedo latente y un hilo tenue de alivio que apenas se atrevía a sentir. Salvada de un monstruo, ¿pero para qué? Solo era un cambio de dueño, más rico, más poderoso, pero un dueño al fin y al cabo. «Vámonos», dijo Mateo, la voz sorprendentemente suave, como el murmullo del viento entre los agaves. Mantuvo la distancia señalando el caballo. Elena buscó los ojos de su padre, pero solo encontró la herida abierta de la traición. Sin un adiós, le dio la espalda, caminando hacia su nuevo amo. Aceptó su destino, amargo, pero aceptó. Al menos los ojos de su nuevo amo no la reducían a un trozo de carne sin valor. Mateo la ayudó a montar. Sus manos, firmes y cálidas, se posaron en su cintura por un instante, enviando un escalofrío inesperado por su cuerpo helado. Él subió tras ella. Su presencia era un muro sólido a su espalda. El calor que emanaba, reconfortante y aterrorizante a la vez. Pequeña, vulnerable, atrapada entre sus brazos mientras él sujetaba las riendas. El viaje hasta la hacienda Los Milagros transcurrió en mudo silencio, solo la luna siendo testigo de aquel extraño cortejo. Elena, exhausta, mantenía el cuerpo rígido, negándose a relajarse contra él. Su mente era un torbellino,
¿Qué esperaba él de ella? ¿Qué precio cobraría por semejante cantidad? Cada roce de su brazo en su espalda le cortaba la respiración. La hacienda se alzaba imponente ante sus ojos. Una casa de 2 pisos, sólida, con su amplio corredor, dominaba un patio impecable. Graneros y establos, organizados con pulcritud, atestiguaban la dedicación de su dueño. Mateo desmontó, luego la ayudó a bajar. Su mano sostuvo la de ella un instante extra, un gesto silencioso de seguridad que le caló hondo. Caminaron por el corredor hasta la puerta principal. Antes de abrirla, él se volvió, la luz de la lámpara de petróleo suavizando las facciones de su rostro. «¿Estás a salvo aquí?», resonó su voz grave, y Elena, contra su propia voluntad, creyó. Adentro, la casa era una invitación a la calma. Muebles de madera oscura, aromas de cera y leña. Una mujer mayor y bondadosa los recibió. «Señor Mateo, qué bueno que llegó», preocupada. «Todo bien, doña Lupe», él interrumpió. «Ella es Elena. Llévala al cuarto de huéspedes. Un baño caliente, comida. Asegúrate de que tenga todo». Doña Lupe, con un mirar de compasión, ofreció a Elena convite y refugio. «Ven, querida, pareces exhausta». La escalera crujió suave bajo sus pies mientras iban al cuarto de huéspedes. Un espacio de acogida inesperado. Más grande que su propia sala, el cuarto mostró una cama vasta, ventana a un jardín nocturno y la sencillez de una jarra de agua. «El baño está allí, el agua caliente. Te traeré sopa y pan dulce», prometió doña Lupe, su voz un bálsamo para los nervios de Elena. Sola, al borde de la cama suave, Elena sintió el impacto de la noche ceder, sustituido por una exhaustión abrumadora. ¿Salvada? Sí, ¿mas a qué precio? La libertad aún era un eco lejano. Seguía siendo una propiedad, su valor pagado por un hombre enigmático, Mateo, cuyo silencio la hacía imposible de descifrar. Los días se volvieron un extraño y pesado silencio. Mateo la evitaba, desapareciendo antes del sol y regresando tras la oscuridad. Compartían la mesa en comidas silenciosas, su mirada perdida, sus palabras limitadas a fríos monosílabos. ¿Durmió bien? ¿Necesita algo? Ese tormento de lo no dicho era una tortura para Elena, llenando los vacíos de pavor. ¿Por qué la había comprado si la mantenía a distancia? La deuda flotaba entre ellos, invisible, mas aplastante. Cada comida, cada noche cómoda, reforzaba el fardo. Una deuda de la que ella solo conocía una forma de pago, y esa la llenaba de terror y vergüenza. Doña Lupe era su única compañía, un refugio de ternura e historias. A través de ella, Elena desveló la faceta oculta de Mateo, la precoz pérdida de su hermana Isabela, un luto que lo volvió un hombre cerrado. Eso no alivió su miedo, mas añadió complejidad a la figura que, en igual medida, la asustaba y la intrigaba. Elena buscaba refugio en la rutina, cocina, jardín, poemas. Pero las distracciones eran fútiles. La sensación de vivir en tiempo prestado la perseguía. Por las noches, en el cuarto, los sonidos de la casa, el crujido del piso, la puerta de Mateo cerrándose al fondo del pasillo, evocaban su presencia, tan cerca, tan distante. Mateo era una sombra constante, su existencia un fardo silencioso. A distancia ella lo observaba. Los músculos de su espalda tensos bajo la camisa sudada, una fuerza silenciosa en la faena con la cerca o el caballo, una competencia innegablemente atractiva. A veces, cuando él la creía distraída, sus miradas se cruzaban. La suya, intensa, cargada de curiosidad y un dolor profundo que ella no lograba descifrar. Una noche, mientras regaba rosas bajo la luna, él la encontró. Mateo Guzmán se detuvo en la galería observándola. Un largo silencio, cargado de palabras no dichas, suspendió el aire. Él dio un paso en su dirección, el corazón de ella se aceleró. Pero, como si una barrera invisible lo retuviera, se detuvo. Solo un asentimiento de cabeza antes de desaparecer en la casa, dejándola con el peso del misterio. La casi cercanía la desestabilizó, la incertidumbre la consumía,
Una tortura silenciosa peor que la crueldad de don Ernesto el Chacal Vega. Necesitaba saber, poner fin a aquella espera. Tras una semana de angustia, Elena decidió. No podía seguir viviendo en aquella prisión de incertidumbre. Si la deuda existía, ella la pagaría. Enfrentaría a Mateo Guzmán, le ofrecería lo que creía haber sido comprado. Le daría lo que él quisiera para, quizás, liberarse de la obligación. El pensamiento la aterrorizaba. El cuerpo le temblaba solo de imaginar. Pero la idea de continuar en aquel limbo era aún peor. Aquella noche, un baño largo. Se vistió con lo mejor, un algodón azul que realzaba sus ojos. Peinó sus largos cabellos oscuros, sueltos y brillantes. No se sentía hermosa, se veía como un cordero para el sacrificio. Su reflejo en el espejo, una extraña de ojos asustados, rostro pálido, el corazón martilleándole contra las costillas, queriendo escapar. Salió del cuarto. Por el corredor oscuro y silencioso, sus pies descalzos apenas hacían ruido. La luz de una lámpara de petróleo bajo la puerta de la oficina anunciaba su presencia. Él estaría allí, revisando cuentas como siempre. Se detuvo en la puerta, la mano sobre la fría perilla. El miedo era un nudo en la garganta. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces reuniendo valor. Esto tenía que terminar. Empujó la puerta. Mateo Guzmán estaba en el escritorio, de espaldas, mirando las llamas de la chimenea, perdido en sus pensamientos. El suave sonido de la puerta lo alertó. Su expresión era de sorpresa al verla allí, parada en la entrada, una aparición en la oscuridad. Él se levantó, la figura alta proyectando una larga sombra. Sus ojos la recorrieron, desde el cabello suelto hasta el vestido, una arruga de confusión en su frente. Elena, ¿qué sucede? ¿Estás bien? La genuina preocupación en su voz casi la hizo flaquear, pero ella necesitaba llegar hasta el final. Dio un paso, luego otro, hasta estar a pocos metros. Mantenía las manos entrelazadas al frente para esconder el temblor. Levantó la barbilla, forzándose a encontrar su mirada oscura. Las palabras salieron en un susurro ronco, quebradizo, la frase ensayada 1.000.000 de veces, que sellaría su destino. ¿Pagaste por mí?, comenzó ella, la voz temblándole. Ahora, hazlo. Mateo Guzmán permaneció completamente inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad. La miró como si ella hablara una lengua extraña. Un silencio pesado y sofocante se extendió. Las lágrimas brotaron, su valor desmoronándose. Él se reiría de ella, la rechazaría. Su humillación sería completa. Pero Mateo Guzmán no rió. Lentamente, la comprensión aclaró su confusión. Su expresión se transformó en algo que ella nunca había visto. Impacto, dolor, una tristeza profunda y abrumadora. ¿Qué?, susurró Mateo, la voz tensa. ¿Qué dijiste? Soy suya, repitió Elena, la voz más alta, aunque rota por las lágrimas. Usted pagó la deuda de mi padre. Sé lo que significa. No quiero esperar más en la incertidumbre. Solo haga lo que tenga que hacer para que yo pueda pagar mi deuda. Él dio un paso rápido hacia ella, cerrando la distancia. Se detuvo frente a ella, tan cerca que sentía el calor que emanaba. Pero no la tocó. Mateo la vio, el rostro bañado en lágrimas, la angustia evidente en su propia mirada. Dios mío, Elena, su voz cruda cortó el aire. ¿Es eso lo que has pensado todo este tiempo? ¿Que la compré, que soy como él? El desprecio en la última palabra era palpable. Elena solo podía sollozar. Lentamente, él levantó la mano. El pulgar áspero y calloso enjugó una lágrima de su mejilla con una dulzura inesperada. No pedía nada, solo ofrecía consuelo. Mírame, Elena, pidió, suave, pero con una firmeza que la hizo obedecer. Cuando sus ojos lo encontraron, él reveló la verdad. No la compré. Compré su libertad. Pagué la deuda de don Ramiro para librarlo de don Ernesto el Chacal Vega. La traje para protegerla, no para usarla. Cada palabra una torrente sincera. Elena lo encaró. Por primera vez no vio un amo, ni un acreedor, sino un hombre bueno. La verdad la golpeó,
demoliendo los muros de miedos y vergüenza que había construido. La terrible constatación de su error la aplastó. Toda la tensión y angustia de la última semana se desmoronaron, y ella cedió, un sollozo profundo escapando de su pecho. Mateo actuó por instinto. Antes de que cayera, la envolvió en sus brazos, atrayéndola a su pecho fuerte. La sostuvo firmemente, mientras el llanto, que venía del alma, liberaba el dolor de la traición de su padre y el terror del futuro incierto. Él no dijo nada, solo la amparó, una mano acunando su nuca, la otra protectoramente en su espalda. Él era calor y solidez, un refugio en medio de la tormenta. Ella hundió el rostro en su pecho, la camisa amortiguando los sollozos, el aroma de tierra mojada y cuero envolviéndola. Poco a poco, los sollozos disminuyeron. Se hizo consciente de la cercanía, del latido firme de su corazón, de la fuerza de sus brazos. Entonces, la vergüenza se arrastró. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo ofrecerse? Intentó apartarse, pero él no la soltó. Solo ajustó el abrazo más suave, pero aún firme. «Shh, ¿estás bien?», murmuró en su cabello. «Estás a salvo». Y, por primera vez en mucho tiempo, Elena creyó. Estaba a salvo. En aquel abrazo, la mujer que se ofreció como pago encontró un hogar. Y él, buscando justicia y redención, percibió que, al comprar la libertad de ella, había hallado la suya propia. Una semilla de amor inesperado, nacida del miedo y la honra, se plantaba allí. Exhausta, pero a salvo, Elena aún sentía la vergüenza quemar en sus mejillas por haber malinterpretado cada gesto, cada silencio. La humillación la impulsó a apartarse, pero los brazos de él la aferraron. El abrazo, antes firme, se dulcificó en un apoyo que ella tanto ansiaba, como si él pudiera sentir su fragilidad. «No», murmuró él, su voz grave y reconfortante resonando cerca de su oído. «No te avergüences, Elena. La culpa no es tuya. Es de un mundo que te obligó a dudar de tu propio valor». Él la apartó con suavidad, sus manos callosas firmes sobre sus hombros. En sus ojos oscuros, antes severos, una empatía cruda la envolvió como un calor inesperado. «Debí haber hablado», admitió él, su voz cargada de autorreproche. «Explicado todo desde el principio. Mi silencio te asustó. Perdóname». Elena negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Su salvador, pidiendo perdón, era demasiado para asimilar. Abrió la boca, pero solo un sonido ahogado escapó. Él pareció entender. Una sonrisa rara rozó sus labios, suavizando el semblante. «Vamos a sacarte de aquí. Necesitas descansar. Mañana hablaremos sin silencios, te lo prometo». Él la guió fuera de la oficina y subió las escaleras, su mano en la espalda de ella, un faro de calor y seguridad. En la puerta de la habitación se detuvo. «Elena», dijo con seriedad, «escucha y créeme, no me debes nada. Eres libre. Quédate el tiempo que quieras. Si lo prefieres, cuando estés lista, te ayudo a encontrar un lugar, un empleo en el pueblo. La elección es tuya. Esta casa no es una prisión, es un refugio. ¿Entendiste?» Ella leyó la sinceridad grabada en cada línea de su rostro y asintió lentamente, lágrimas de abrumadora gratitud brotando. «Sí», susurró. «Gracias, Mateo». Su nombre, por primera vez, sonó correcto, real. Él asintió, su expresión suavizándose. «Que duermas bien». Esperó a que ella entrara en la habitación y sus pasos se alejaron. Esa noche, por primera vez en una semana, Elena durmió profundamente, sin pesadillas. El día siguiente rompió con una luz nueva y prometedora. Tímida, Elena bajó para el desayuno. Mateo ya estaba a la mesa. Doña Lupe tarareaba en la cocina. El aroma a tortillas recién hechas y café de olla impregnaba el aire. El silencio, antes opresivo, ahora era solo calma. Mateo la notó. Un ademán, un calor en los ojos que no existía antes. «Buenos días», dijo él. «¿Dormiste bien?» «Muy bien, gracias», respondió ella sentándose. «Mejor que en mucho tiempo».
Doña Lupe trajo un plato de pan dulce, queso y fruta, sonriendo con complicidad. El cambio en la atmósfera de la casa era palpable. Mateo había cumplido su promesa. Él habló sobre los planes en la hacienda, los nuevos becerros que nacieron por la noche, la cerca que necesitaba reparación. No eran conversaciones profundas, pero eran palabras, un hilo de normalidad, tejiendo un nuevo tapiz en la relación de ambos. Después del café, mientras él se preparaba para salir, Elena reunió valor. Mateo lo llamó. Él se volteó, sombrero de palma en mano. No puedo quedarme de brazos cruzados. No soy una carga, quiero ayudar, trabajar, insistió Elena. Mateo la observó con seriedad. Elena esperaba la negativa, pero él asintió. Doña Lupe necesita ayuda en la casa y en el jardín. Dudó, un brillo nuevo en sus ojos. Quizás yo necesite ayuda con las cercas del potrero norte, si no le importa cabalgar. El corazón de Elena dio un vuelco. Me encantaría. Allí su nueva vida comenzó. Mañanas enteras, con Doña Lupe, Elena se sumergía en los ritmos de la casa. Pulía maderas, preparaba comidas, y la tierra en el jardín calmaba su alma. Doña Lupe, mentora de sabiduría y cuentos, la hacía florecer. Con frecuencia, Doña Lupe hablaba de Mateo. Tiene un corazón más grande que el pecho, reveló. Su ceño fruncido es una muralla, levantada tras la partida de su hermana Isabela. No logró protegerla y desde entonces intenta protegerlo todo. La historia arrojó luz sobre su seriedad, control y la furia protectora de Mateo. Por las tardes, Mateo cumplía la promesa llevándola al campo y enseñándole a cabalgar a Estrella. Atento, la seguía a su lado. Elena descubrió la libertad del viento galopando vastos potreros. Su compañía era puro consuelo. El silencio, un espacio compartido. Codo a codo, cuidaban cercas, ganado, el arroyo. La formalidad se desvanecía. Al estirar un alambre de púas, su guante se enganchó. Él se acercó. Sus manos fuertes y cálidas cubrieron las de ella, enviando una corriente eléctrica. Se demoró más de lo necesario. Sus ojos se encontraron, una conciencia palpable en el aire. Mateo se aclaró la garganta, retrocedió, pero el toque quedó grabado en Elena todo el día. El romance florecía en gestos. Una manta extra en noches frías. Una rosa silvestre solitaria en la mesa del café. Y Mateo empezó a sonreír más. Sonrisas torcidas con las bromas o el eco de la risa de ella por el patio. Elena también cuidaba. Café de olla fresco lo esperaba. Remendaba sus camisas, sus dedos trazando las costuras, extraña intimidad. Comenzó a compartir sus sueños, amor por los libros, los poemas, la aspiración de ser maestra. Él escuchaba, con una atención jamás recibida. Sus ojos oscuros fijos en ella absorbían cada palabra, haciéndola sentir la persona más importante del mundo. Una tarde, en el establo, ella tarareó una nana de su madre. Mateo detuvo el rastrillo escuchándola. La nostalgia surcó su rostro. «Tu voz es hermosa», dijo, ronco. «Me recuerda a Isabela, mi hermana. Ella cantaba siempre». Por primera vez, Mateo hablaba de ella. Elena sintió una puerta abriéndose. Doña Lupe dijo que era tan alegre. Elena murmuró. La mirada de él se perdió. Isabela era el sol de esta hacienda. Con ella, la luz se fue. El dolor en su voz apretó el corazón de Elena. Quería preguntar, pero el momento no era el adecuado. Se acercó, tocándole el brazo. «Lo siento mucho, Mateo». Él fijó la mano de ella, luego sus ojos. Una batalla se libró en su interior. Ella esperó que él se apartara. En cambio, Mateo cubrió la mano de ella con la suya. «Gracias». 2 semanas después, la rutina se rompió. Un viaje al pueblito de San Miguel de las Flores por provisiones. Elena sentía el nerviosismo de dejar la hacienda, pero ir con Mateo traía una excitación contenida, casi un paseo. Él preparó la carreta de mulas, la ayudó a subir. Su mano, familiar, hizo palpitar el corazón de ella. El pueblito era un cúmulo polvoriento de jacales, una tienda de abarrotes, iglesia y cantina. Apenas se detuvieron. Las miradas surgieron.
La gente se paraba a observarlos. Mujeres chismoseaban por detrás de las manos, los ojos curiosos y juzgadores saltando de Mateo a ella. La sangre huyó del rostro de Elena. Instintivamente, ella se encogió, buscando la cercanía de Mateo. Él sintió su incomodidad. Su rostro se endureció. La mano de él reposó en su espalda, un gesto posesivo y protector. «Ignóralos», murmuró Mateo, voz baja, solo para ella. Dentro de la tienda, señor Octavio, el dueño rotundo, saludó a Mateo cordialmente, pero los ojos de él evaluaban a Elena sin discreción. Mientras Mateo listaba los artículos, dos mujeres comenzaron a hablar lo suficientemente alto para ser escuchadas. «Mira nomás, la nueva adquisición del hacendado Mateo», una de ellas destiló veneno. «Escuché que su padre la vendió por deudas de juego». Don Ernesto se puso furioso porque Mateo la llevó. «Pobre hombrecito», la otra ironizó con falsa simpatía. «¿Comprar una mujer así? ¿Qué tipo de problemas traerá? La hacienda Los Milagros no necesita una mujer de reputación dudosa». Cada palabra era un golpe brutal. Las lágrimas quemaron los ojos de Elena. La vergüenza que pensaba haber superado regresó con fuerza total. Ella quería huir, desaparecer, pero antes de que pudiera moverse, la voz de Mateo cortó el aire, fría como el acero. «Creo que las señoras deberían tener más cuidado con sus lenguas». Las dos mujeres se giraron asustadas. Mateo se había acercado, su presencia imponente llenando el espacio. Su expresión era letal. «Elena está bajo mi protección», dijo él, voz baja y peligrosa. «Es una invitada de honor en mi casa. Si escucho un susurro más, una mentira más sobre ella, les aseguro que se arrepentirán». Él se volvió hacia señor Octavio, encogido detrás del mostrador. «Y usted, señor Octavio, si permite calumnias en su establecimiento, haré mis negocios en otro lugar. ¿Estamos entendidos?» Un silencio mortal cayó sobre la tienda. Las mujeres, pálidas, salieron apresuradamente sin sus compras. Señor Octavio balbuceó una disculpa. Mateo las ignoró. Con un gesto firme, tomó la mano de Elena y la guió fuera de la tienda, la cabeza erguida, desafiando cualquier mirada juzgadora. Pero en la carreta, las lágrimas de Elena ya no se contenían. «Ellos piensan que yo soy», balbuceó ella, la voz ahogada. A la salida del pueblito, Mateo detuvo su carro de caballos bajo la sombra de un árbol. Se volvió hacia ella, sus pulgares secando sus lágrimas. Su rostro mezclaba furia y ternura. «No me importa lo que piensen», gruñó Mateo. «Importa lo que tú pienses. La verdad la sabemos. Lo demás es veneno de mentes pequeñas». Él reveló el golpe. «Fue don Ernesto quien esparció esas mentiras. Quiere herirme a través de ti». La convicción en sus ojos y su defensa inquebrantable la silenciaron. «¿Por qué?», ella susurró. «¿Por qué haces esto por mí?». Con sus manos en el rostro de Elena, la forzó a encararlo, la intensidad sofocante. «Porque en ti veo bondad, fuerza, una mujer que merece respeto y felicidad». Las palabras se le atoraron antes de concluir. «Y porque tu presencia trajo luz a mi casa, a la hacienda Los Milagros. No dejaré que nadie la apague». En aquel instante, bajo su mirada profunda y el aroma de tierra mojada, Elena comprendió. No era gratitud. Estaba enamorada de Mateo irremediablemente. Antes de pensar o dudar, se inclinó. Sus labios encontraron los de él. Un beso incierto, vacilante, pero desbordando la emoción que la sofocaba. Mateo se tensó sorprendido. Un gemido bajo vibró en Elena. Él respondió. Sus manos dejaron su rostro, los dedos se entrelazaron en sus cabellos, atrayéndola más cerca, profundizando el beso. No era un beso gentil. Era hambriento, desesperado, un deseo contenido por una eternidad. Un beso de noches solitarias, de una nostalgia nunca admitida. Tenía el sabor a tierra mojada y piloncillo, su boca firme y exigente. Elena se derritió. La timidez se disipó, sobrepasada por una urgencia que la asustó. Sus brazos rodearon el cuello de él, su cuerpo presionado. Rumores, vergüenza. Todo se desvaneció. Allí, en el carro de caballos polvoriento,
Solo existían ellos, finalmente encontrándose. Cuando se separaron, jadeantes, con los labios hinchados, él apoyó su frente en la de ella, los ojos cerrados. Elena, susurró, el nombre una mezcla de asombro y reverencia. La vuelta a la hacienda se sumió en un nuevo silencio, cargado, eléctrico, vibrante con la promesa. Las manos de ambos se encontraron en el asiento, entrelazadas por todo el camino. Sin embargo, la nueva felicidad fue rápidamente amenazada. La advertencia de Mateo sobre don Ernesto no era exageración. Él no se contentaba con chismes. Días después, don Raúl, el capataz pálido, irrumpió. «Señor Mateo, el pozo del Potrero Sur, contaminado. Los animales se niegan a beber el agua. Huele a veneno». Mateo palideció de furia. Sin una palabra agarró su sombrero y corrió, Elena pisándole los talones. En el pozo, el olor químico era inconfundible. Una mancha aceitosa flotaba. Sabotaje puro. Costaría tiempo y dinero limpiarlo para garantizar el agua al ganado. Aquella obra era de don Ernesto. Consumido por la rabia, Mateo se hundió en el trabajo. Su rostro exánime delataba una furia silenciosa. Una noche Elena lo encontró en el despacho, iluminado solo por la chimenea, absorto en el mapa. Dejó café de olla humeante a su lado. «Necesita descansar, Mateo». Él alzó sus ojos cansados. «No puedo. Ese demonio amenaza todo lo que construí». «Lo lograremos», ella afirmó con voz firme. «Él quiere asustarnos. No lo permitiremos». Sus manos relajaron sus hombros tensos. Mateo, al principio rígido, suspiró cediendo al toque. «Eres fuerte, Elena». «Aprendí del mejor», ella respondió. Él besó su mano. «No sé qué haría sin ti». Aquella confesión disolvió la última barrera entre ellos. Pocos días después, la furia de la naturaleza desató una tormenta de verano súbita y violenta. Sorprendió a Mateo y Elena. Empapados, al rescatar corderitos recién nacidos, corrieron tiritando a una chabola de pastor abandonada. Un cuarto simple, con chimenea de piedra. Mateo acomodó los animales en el heno y encendió el fuego. Elena temblaba, el vestido pegado al cuerpo. «Quítatelo», Mateo ordenó, ríspido pero preocupado. «Vas a enfermar». Él se volteó, buscando algo en los armarios. Con dedos temblorosos, ella desabrochó el vestido quedando en fina ropa interior. Mateo encontró una manta de lana y se giró. La visión de ella, silueta delineada por la luz vacilante del fuego, lo paralizó. Su respiración se detuvo. Él la había visto como protectora, amiga. Ahora, en esa cabaña aislada, bajo la tormenta, la veía como una mujer, increíblemente deseable. «Dios mío», susurró él. Elena sintió el mirar intenso, casi un toque. Lejos de vergüenza, un calor la invadió, ajeno al fuego. El deseo nítido en el rostro de él hizo su corazón dispararse. Él se acercó en trance y la envolvió en la manta áspera. Sus manos no se apartaron, los pulgares trazando la clavícula. «Me vuelves loco, Elena», susurró él, voz ronca. «Desde el primer día luché. Intenté ser tu protector, pero ya no puedo más». «No quiero que luches», ella murmuró, inclinándose hacia él. El beso siguiente fue lento, una promesa sensual. La manta cayó. Él la atrajo contra su cuerpo duro y mojado. La tormenta interior era espejo de la de afuera. Su mano se deslizó por su espalda, encendiendo escalofríos. «Te quiero, Elena», murmuró, «más que a nada». «Yo también te quiero, Mateo», ella respondió. Su soledad y oscuridad terminaban. El mundo exterior silenció, solo fuego y respiraciones agitadas. Mateo la levantó ligera, su mirada intensa. La acostó en la estera de pieles junto al fuego, flotando sobre ella. Las llamas danzaban en su piel, realzando sus músculos. Para Elena, él era fuerza y ternura fundidas. Él la besó con adoración. Manos calejadas exploraron cada curva bajo la tela mojada. Su boca trazó un camino de fuego. Cada toque, una pregunta. Ella respondía con escalofríos, un suspiro.
«Eres tan hermosa», susurró. Sus palabras, bálsamo curador, la hicieron sentir hermosa. Era todo. Con valentía, ella desabrochó la camisa mojada de él. Dedos temblorosos revelaron el pecho bronceado. Sus palmas tocaron la piel. Calor, aspereza, un corazón galopando. Mateo se inclinó, deshaciéndose del resto de sus ropas con urgencia. No hubo prisa. Él la desnudó lentamente, cada centímetro un territorio sagrado. Desnuda bajo su mirada bañada por el fuego, él se detuvo. En ese asombro, ella vio deseo, admiración, posesividad y la promesa de un futuro. «Voy a amarte tanto, Elena», prometió. «El resto de mi vida mostrándote tu valor». Y lo cumplió. La amó con pasión, con una ternura que curaba y con una pericia que despertó sensaciones inéditas. Con el corazón despierto, ella lo amó. En él encontró un hogar, un protector, un compañero. La tormenta amainó, reflejando la paz que los invadía. Entrelazados, el fuego muriendo, Elena reposó la cabeza en el pecho de Mateo, arrullada por el compás rítmico. Bajo el cielo lavado, el regreso a la hacienda Los Milagros exhalaba una nueva intimidad. Miradas, sonrisas. Doña Lupe, sabia, lo notó. Un brillo de aprobación en sus ojos, el toque demorado de Mateo al ayudarla a bajar. Las semanas siguientes fueron las más felices. Inseparables, las tareas diarias se volvieron pretextos para la cercanía, toques, el brazo de él en su cintura, noches de conversaciones, una pasión creciente. Él narraba su infancia, ella sus miedos y sus sueños. Allí, ella no era una deuda, sino el alma de la casa. Don Ernesto, el Chacal Vega, sin embargo, no olvidaba. El sabotaje del pozo del Potrero Sur fue solo el comienzo. Una mañana, don Raúl, el fiel capataz, no apareció. Mateo lo encontró golpeado, su casa revuelta. Don Raúl, con voz débil, reveló la advertencia de los enmascarados. Don Ernesto quería que todos abandonaran el barco. La furia de Mateo fue terrible. Su rostro era una máscara de granito. Elena lo vio y sintió miedo, no de él, sino por lo que era capaz de hacer. «Voy a matarlo», gruñó dirigiéndose al establo. Elena lo alcanzó, el corazón en pánico. «Mateo, es lo que él quiere, que pierdas la cabeza, que te arresten y él se queda con todo». Mateo se detuvo tenso. «¿Y qué hago? ¿Me quedo aquí mientras ataca a mis hombres, aterroriza mi casa?» «Luchamos, pero no a su manera», dijo ella, sujetando su brazo con inteligencia. «Vamos a la ley, al delegado». Mateo soltó una risa amarga. «El delegado está en el bolsillo de don Ernesto. No hay justicia para nosotros, Elena». «Entonces creamos la nuestra», insistió ella con voz fuerte. «Reunimos pruebas. Don Raúl testificará. Quizás otros, intimidados por don Ernesto, se unan. No podemos descender a su nivel». Él la encaró, el fuego en sus ojos, su valentía. La furia cedió a la admiración. Mateo suspiró. «Tienes razón, lo siento. Mi instinto es proteger con mis manos». Apretó las manos de ella. «Lo haremos a tu manera. Pero ¿y si no funciona?» La amenaza de don Ernesto el Chacal Vega flotaba en el aire, suspendida y muda. Sin perder tiempo, Elena inició una investigación silenciosa. Confió en doña Guadalupe Lupe, profunda conocedora de las familias locales, para hablar con las esposas de los trabajadores. Lentamente, una a una, las historias comenzaron a emerger. Tierras robadas por contratos fraudulentos, préstamos con intereses usureros, ganado que desaparecía sin explicación, hombres heridos o expulsados por desafiar a don Ernesto el Chacal Vega. El miedo a las represalias los mantenía a todos en silencio. Elena, meticulosa, anotaba cada incidente, cada nombre, cada fecha en su cuaderno de cuero. Mientras tanto, Mateo Guzmán reforzaba la seguridad de la hacienda. Organizó patrullas nocturnas y se mantenía siempre armado. La hacienda Los Milagros, antes un santuario de paz, se convirtió en un escenario de tensión, en el silencio que antecede a la tormenta. La angustia consumía a Mateo. El sueño escaso,
las pesadillas antiguas regresando con fuerza. Cierta noche, Elena despertó para encontrarlo sentado en la cama, rígido, con los ojos fijos en la oscuridad. «¿Qué pasa?», susurró tocándolo. «Es Isabela», respondió él, la voz quebrada. «Soñé con ella de nuevo. La culpa jamás se apaga». Elena se sentó, envolviéndolo por detrás. «Cuéntame, Mateo, cuéntamelo todo. Déjame compartir ese peso». Por primera vez, él se abrió. Isabela, su hermana menor y llena de vida, se enamoró de un forastero. El joven, viajero de habla mansa y ojos encantadores, nunca inspiró confianza en Mateo. Había falsedad en sus halagos, algo evasivo en su mirada. Mateo intentó advertirle, pero Isabela, joven y apasionada, lo acusó de celos excesivos. Una noche huyeron. Isabela dejó una nota prometiendo regresar, pero nunca más volvió. 6 meses después, su cuerpo fue encontrado en un río, a muchas ciudades de distancia. La investigación reveló al prometido como un estafador conocido, que seducía a herederas para robar dotes y luego las abandonaba. O peor, las mataba, sin dejar pruebas. Él simplemente desapareció. «Debí haberla protegido», murmuró Mateo, el dolor de una década embargando su voz. «Vi la maldad en él, pero no la obligué a quedarse. La dejé ir a su muerte. La culpa es mía». «No, mi amor», susurró Elena con el corazón oprimido. «La culpa es del hombre que la engañó, que le quitó la vida. No podías encadenarla. Tu advertencia nació del amor. No fue tu culpa». Ella besó su hombro, sus lágrimas mezclándose con el sudor frío en la piel de él. Aquella confesión, aquella vulnerabilidad, los unió de un modo que la pasión jamás había logrado. Ella comprendía ahora la raíz de su necesidad de proteger, el peso que él cargaba. La amenaza de don Ernesto estalló en una noche sin luna. Mateo Guzmán estaba lejos, revisando una parte de la propiedad donde un rebaño quedó aislado por un derrumbe. Había prometido volver antes de la medianoche. Elena y doña Lupe estaban solas en la casa principal, con solo 2 capataces en el patio. Poco después de las 10, un estruendo vino del granero principal. Fuego. Alguien había incendiado el granero que resguardaba heno y animales. Era una distracción. Mientras los guardias corrían para controlar las llamas, don Ernesto y 2 de sus hombres invadieron la casa por la parte trasera. Elena y doña Lupe, alertadas por los gritos, los confrontaron en la cocina. Don Ernesto entró, una sonrisa cruel en los labios, los ojos brillando con malicia a la luz de las lámparas de petróleo. Don Ernesto gruñó, satisfecho. «El hacendado no está en casa para proteger sus tesoros, qué lástima». Elena empujó a doña Lupe hacia atrás, un escudo protector, el corazón salvaje. «Salga de mi casa». La voz le temblaba de furia. Don Ernesto sonrió de oreja a oreja. «¿Su casa? No me haga reír, muchacha. Usted no es nada. Una mercancía robada que he venido a reclamar, y ya que su nuevo dueño no está, me llevaré el pago en especie». Avanzó, sus capangas bloqueando la salida. Elena retrocedió, la mente a 1000 por hora. La oficina de Mateo. La escopeta sobre la chimenea. «Manténgase alejado de mí», advirtió la mano tanteando la mesa. Sus dedos envolvieron el pesado mango de un rodillo de madera. Don Ernesto se mofó, más cerca. «¿O va a hacerme pasteles?». El tufo a alcohol y sudor de él la nauseó. Doña Lupe comenzó a suplicar, pero un capanga la silenció. «Ahora solo usted y yo». Don Ernesto extendió la mano. Pero algo estalló en Elena. El miedo se volvió furia helada. Ella no era la muchacha vendida. Era la mujer de Mateo, dueña de aquella tierra. Nadie le quitaría eso. Con un grito, blandió el rodillo de madera, golpeando la mano de don Ernesto con fuerza brutal. Él aulló, huesos crujiendo que resonaron en la cocina. Impactado, retrocedió. «Corra, Lupe», gritó ella. El capanga se giró sorprendido, y la gobernanta le mordió la mano. El hombre la soltó. Doña Lupe huyó hacia el patio clamando por socorro. Elena no esperó. Corrió hacia adentro, rumbo a la oficina. Don Ernesto, con la mano partida y maldiciendo, venía detrás. «Maldita bruja, te voy a matar».
En la oficina ella corrió hacia la chimenea. Manos temblorosas tomaron la pesada escopeta. Mateo la cargaba. Que estuviera llena. La puerta se abrió con estruendo. Don Ernesto se detuvo en el umbral, el rostro una máscara de furia. El arma en su pecho lo hizo dudar. «No tienes agallas», escupió. «Eres solo una mujer asustada». El clic metálico del percutor fue su única respuesta. Sus brazos temblaban, pero la mirada era firme. «Da un paso más», dijo, la voz extrañamente serena, «y descubre la valentía que tengo». Un punto muerto. Se miraban fijamente. El humo del granero invadía la casa. A lo lejos un galope de caballos, veloz como el viento. «Mateo», regresaba. El pánico cruzó el rostro de don Ernesto. Su tiempo se había agotado. Con una última maldición, se giró para escapar. Pero la puerta principal explotó, arrancada de cuajo. Mateo surgió en el umbral. Una máscara de furia demoníaca desfiguraba su rostro. Sus ojos se clavaron en don Ernesto, luego en Elena, pálida, desafiante, la escopeta en ristre. Detrás de don Ernesto, sus hombres ya dominados. No había escapatoria. «¡Don Ernesto!». Un rugido brutal de Mateo hizo temblar las paredes. Ignorando a sus propios hombres, avanzó sobre don Ernesto, el agiotista, como una fuerza de la naturaleza indomable. Don Ernesto levantó la mano en un intento patético, pero Mateo lo agarró por el cuello de la camisa, levantándolo del suelo. «¿Invades mi casa? ¿Incendias mi granero? ¿Y osas amenazarla a ella?». Cada palabra marcada por una sacudida violenta que le cortaba el aliento. «Te lo advertí, don Ernesto, que te mantuvieras lejos». Los puños de Mateo se cerraron. Elena vio la intención asesina en su rostro. Su corazón se detuvo. Iba a matarlo allí mismo. «Mateo, no», suplicó ella. «Él no lo vale. No te destruyas por él». Por un instante, la rabia era una neblina roja que le cegaba, pero la voz de Elena perforó su furia. Miró su rostro suplicante, y sus ojos se aclararon. Con un gruñido de desprecio, Mateo arrojó a don Ernesto al suelo. «Llévenselo», y ordenó a sus hombres. «Amárrenlo bien». En un instante, Mateo cruzó la sala hacia Elena. Con delicadeza, le quitó la escopeta de sus manos temblorosas y la envolvió en sus brazos, apretándola contra sí, su rostro hundido en el cabello de ella. «¿Estás bien?», murmuró él, la frase apenas un juramento inacabado. «Estoy bien», susurró ella contra su pecho, por fin permitiéndose temblar. «Estoy bien ahora que estás aquí». Él la apartó, sosteniendo su rostro entre sus manos, examinándola con la mirada. Luego la besó. Un beso desesperado, colmado de alivio, de miedo y de un amor tan feroz que la dejó sin aliento. Afuera, la lluvia constante apagaba las llamas del granero. Don Ernesto y sus capangas estaban atados en el patio. La amenaza de don Ernesto había terminado, pero Elena sabía que la verdadera batalla, por la justicia y por su futuro, apenas comenzaba. Dentro de la casa, doña Lupe preparaba un té fuerte. Mateo curaba un pequeño corte en el brazo de Elena, su rostro todavía marcado por una furia sombría. Sus ojos revelaban un alivio abrumador y un terror posesivo por lo que pudo haber ocurrido. «Esto termina hoy», declaró Mateo, la voz baja y llena de una determinación fría. «Lo llevaré al pueblito. Esta vez el delegado escuchará». «Él no hará nada», replicó Elena tomando su mano. «Encontrará la manera de soltarlo». «Entonces me encontrará esperando afuera de la puerta de la celda», replicó Mateo. «Esto no se quedará así». Fue entonces que la visión de un pequeño cuaderno de cuero sobre el escritorio le dio una idea a Elena. «No», dijo ella, su voz repentinamente llena de una nueva fuerza. «No haremos las cosas a su modo, ni esperaremos por su ley. Haremos que la ley no tenga más remedio que venir a nosotros». En las horas siguientes, la casa se transformó en un centro de operaciones. Doña Lupe tomó su cuaderno, repleto de las historias que había escuchado. «Necesitamos que hablen», urgió ella, no en susurros, sino en voz alta. El miedo era el poder de don Ernesto. Sola, una voz se calla. Juntas,
se vuelve en fuerza. Con Elena como faro, doña Lupe envió a su nieto Pablito, ágil y discreto, con mensajes. No una petición, sino una convocatoria directa. Ya sucedió. Mateo atrapó a don Ernesto. Si hay un momento para la justicia, es ahora. Reúnanse en la hacienda Los Milagros al amanecer. La noche fue larga y tensa. Elena le mostró a Mateo su cuaderno, detallando años de extorsión, intimidación, robo. Mientras leía, la furia de Mateo se transformó en respeto. Él se dio cuenta. Mientras él se preparaba para la fuerza, ella forjaba la victoria con palabras y la verdad. Una guerra que podían, sí, vencer. Al amanecer, los primeros rayos de sol rompieron la niebla del valle. Empezaron a llegar. En pequeños grupos, rostros marcados por la hesitación y el miedo. Veían a don Ernesto atado a un poste en el portal como un sombrío trofeo. Algo cambió en sus ojos. El miedo dio paso a una rabia justa, largamente reprimida. Mateo y Elena los encontraron en el patio. Había más de 30. Sé que muchos sienten miedo, comenzó Mateo, voz firme. Apuntó a don Ernesto, que los encaraba con odio. Este hombre prosperó con su silencio durante años. Robó tierras, ganado, la paz. Ayer intentó robarme. Incendió mi casa, amenazó a la mujer que amo. Hizo una pausa, abrazando a Elena. Podría matarlo y dormir en paz, pero Elena me mostró un camino mejor. No convertirnos en el monstruo que combatimos. Y ese camino empieza con sus voces. Un silencio pesado cayó. Se miraban. La incertidumbre aún luchando con la esperanza recién nacida. Entonces, una anciana, el rostro surcado de arrugas como un mapa de una vida ardua, dio un paso al frente. Era la viuda de un agricultor, supuestamente muerto por sus propias manos después de que don Ernesto tomara su rancho. Él le quitó la tierra a mi marido, dijo ella, voz frágil, pero firme. Obligó a Jorge a firmar su ruina, con papeles que él no podía leer. No fue la desesperación lo que lo mató. Fue don Ernesto. Aquellas palabras abrieron las compuertas. Un hombre exhibió cicatrices, contando cómo los matones de don Ernesto lo golpearon por una deuda de semillas. Una joven familia narró la pérdida de la herencia por un préstamo fraudulento. Las historias brotaron, cada voz más fuerte, cada acusación apilándose sobre don Ernesto como piedras sobre una sepultura. El alboroto pronto atrajo un carro de caballos con el delegado del pueblo y 2 ayudantes, alertados por noticias de problemas en la hacienda Los Milagros. El delegado, un hombre de barriga prominente y ojos huidizos, empalideció. Don Ernesto, amarrado, la mitad del pueblito en protesta. «Mateo, ¿qué significa esto?», vociferó, intentando proyectar una autoridad que no sentía. «No pueden hacer justicia por su propia mano». «No lo estoy haciendo», respondió Mateo con calma, señalando a la multitud. El delegado no tuvo elección. Bajo la mirada de 30 testigos y con visible desgano, abrió su libreta de campo. Elena, metódica, comenzó a llamar a cada uno, transformando la multitud iracunda en un grupo de ciudadanos que con claridad y organización formalizaban quejas abrumadoras. Pasaron las horas. El delegado, que antes protegía a don Ernesto, ahora enfrentaba docenas de graves acusaciones penales. Cuando don Ernesto fue finalmente llevado, amarrado y derrotado, no hubo aplausos. La multitud observó en silencio, una justicia solemne flotando en el aire. El reinado de terror de don Ernesto había terminado. La lucha legal continuaría, pero la paz comenzaba a asentarse. La gente se dispersó, pero no sin antes agradecer a Mateo y Elena, no solo por la detención de don Ernesto, sino por devolverles la voz. En los meses siguientes el valle renació. Sin la influencia opresora de don Ernesto, la comunidad se unió. Los vecinos ayudaron a replantar campos, reconstruir cercas y renegociar deudas injustas. La hacienda Los Milagros se convirtió en el corazón de esta nueva era, con Mateo asumiendo un liderazgo moral y social. A su lado, Elena era más que su compañera. Era su consejera, confidente, su propio corazón. Abrió una escuelita en la hacienda,
realizando su sueño de enseñar a los niños de los campesinos a leer y escribir, garantizando que nadie más sería engañado por no comprender un documento. Una noche, mucho después del incendio, Mateo y Elena se sentaron en el portal reconstruido, bajo las estrellas. El granero se erguía más fuerte, y una paz profunda envolvía la tierra. «Recuerdo la noche en que llegué aquí», susurró Elena, apoyando la cabeza en su hombro. «Estaba tan asustada, pensé que mi vida había terminado». Mateo la abrazó, besándole la frente. «Mi vida, Elena, comenzó aquella noche. Yo era un cascarón de hombre, atormentado por el pasado. Tú entraste en esta casa y la llenaste de luz, de valor. No solo me curaste, me resucitaste». Se apartó, mirándola a los ojos. «Cásate conmigo, Elena. No por deuda, no por vivir bajo mi techo. Cásate conmigo, porque no puedo imaginar un solo amanecer sin ti a mi lado. Sé mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos». Lágrimas de alegría brotaron en los ojos de Elena. Aquel pedido era la validación de todo lo que habían construido. «Sí», susurró ella. «Sí, me caso contigo, Mateo». El matrimonio fue íntimo, una celebración con quienes realmente importaban, trabajadores y vecinos. Se unieron bajo el gran árbol del patio, bendecidos por el sol. Años más tarde la risa infantil llenaba el portal de la hacienda. Tuvieron 2 hijos, un niño de ojos oscuros y alma firme como el padre, Mateito. Una niña con la determinación feroz y el corazón bondadoso de la madre, Isabela, en homenaje que traía dulzura a la memoria de Mateo, no solo dolor. El viejo don Ramiro, padre de Elena, los visitaba de vez en cuando. Sobrio y arrepentido, don Ramiro buscaba la redención de su hija. Elena, generosa, lo perdonó. La cicatriz de la traición persistía, pero ella entendió su debilidad, no maldad. Lo incluyó en la vida de sus nietos, hallando paz en su propio perdón. Mateo encontró su redención. No olvidó el pasado, pero construyó un futuro de amor que anuló la culpa. En Elena encontró la pieza que le enseñó a luchar con el corazón. Elena, quien se sintió una posesión, descubrió su valor en el amor que la liberó y le dio un hogar. La historia de ambos, un recordatorio. La familia es amor incondicional y respeto mutuo, no tradiciones o apellidos. Si te ha gustado, suscríbete. Para apoyar más historias y a mi familia, hazte miembro, haz clic en Sé miembro al lado.